Eraser miró con miedo cómo sus alumnos eran tratados de sus heridas, solo faltaba uno y rezaba porque se encuentre en alguna parte del bosque y no muerto en algún lado. Ragdoll, Eraser, se acercó cansada al pelinegro quien la vio con esperanza. Aizawa, Bakugo todavía no vuelve. Ragdoll no perdió el tiempo y puso a buscar alguna señal que los llevara a Bakugo. Ragdoll, no hay nada en mi alcance. Era raro, todos los estudiantes estaban pero Bakugo aún no era detectable. Aizawa, ¿de cuánto es tu alcance? Estaba comenzando a preocuparse de sobremanera. Ragdoll, hasta el edificio en medio del bosque, siguió intentando pero no veía nada más, solo uno a unos cuantos metros, casi 1 kilómetro. Un segundo, hay alguien hacia el oeste. Eraser y Pixie salieron corriendo en la dirección indicada. No tardaron mucho en llegar y vaya sorpresa, el lugar estaba destrozado, árboles caídos y quemados, ceniza por el suelo y huecos por todas partes, y por sobre todo un cadáver en el suelo a un lado de un charco de sangre grande que Eraser esperaba que no fuera de su estudiante explosivo. Pixie, es muscular, con impresión y pánico se retiró lentamente del cuerpo inerte del sujeto. Aizawa, Pixie, mírame. La rubia en pánico no se movió de su lugar. La escena del asesino con hueco en el cuerpo y ensangrentado la impactó más de lo que creía. Ryuko, el pelinegro abrazó a la rubia quien se aferró al héroe borrador llorando en su pecho. Cálmate, acarició la espalda de la heroína quien sollozaba. Luego de un rato ambos se retiraron a informar lo encontrado y al llegar a la base en la montaña de las Pussycats para su sorpresa estaba Mirko bastante herida y con una pierna rota. Mirko, lo logré al final, puedo restregarle algo en la cara pecosa de ese brócoli. Rió como villana al saber su hazaña. Edgesot, yo no clasificaría el ganar con una pierna rota contra un monstruo con motosierras. El héroe le bajó una gota de sudor estilo anime al ver a su compañera. Mirko, oh cállate, al menos lo logré. Iba a levantarse pero fue detenida por Edgesot quien la retuvo para que no se lastimara más. Tiger, ¿encontraron a Bakugo? El flexible habló a los dos quienes solo bajaron la mirada. Ya veo. Aizawa, solo habían rastros de destrucción y un villano muerto. El ambiente se puso tenso, el rubio ceniza desaparecido era capaz de ello. Pixie, no fue el mocoso. La rubia habló seria, no coincidía con los ataques normales de Bakugo, fue más limpio que nunca creí ver. Eraser la volvió a abrazar para calmarla. Edgesot, uno de los suyos lo mató. Mandalay, tal vez no tenían las mismas intenciones o algo pasó para que lo hicieran. De cualquier modo aún tenemos que hacer el conteo de cuáles fueron los villanos que capturamos. Intento desviar la atención a lo que habían logrado para calmar un poco el ambiente. Vlad, tenemos a Moonfish, el chico del veneno, el del imán gigante y el que se hace llamar sucesor de Stein, sin haber rastros de los demás, dijo fastidiado con la idea de que los villanos escapen cuando ya los tenían. Pixie, también a muscular que fue al que encontramos. La castaña líder se quedó quieta un momento pensando en ello. Mandalay, que un equipo vaya a su ubicación y traiga el cuerpo, dijo con total autoridad. Vlad, ¿cómo le diremos a todos que un estudiante desapareció? El pelinegro lo meditó un poco sin tener una sola idea. Aizawa, no lo sé pero tendremos que ser rápidos encontrándolo, si es que aún vive. Kyoka, él aún vive. La pelivioleta llegó desde su camilla un poco lejos e iba siendo retenida por dos paramédicos quienes estaban intentando llevarla a descansar. Mandalay, ¿cómo estás tan segura? Los héroes prestaron atención a la chica quien solo se liberó de los médicos. Kyoka, como un seguro para no volver a pasar por el trauma de las llamas, le pusimos un rastreador en su dedo del pie. Aizawa, ¿y el receptor dónde está? El héroe estaba bastante esperanzado de que su retoño aún viva. Kyoka, Izuku lo tiene, es el único en quien la señora Bakugo confía para esto. Eraser bufo molesto, era claro que lo tendría él. Aizawa, bien, gracias Hiro, ahora ve a que te revisen. La pelivioleta asintió y fue con los médicos. Ragdoll, yo lo llamo. La peliverde sacó su teléfono, esto no le gustaría a Izuku. El peliverde se encontraba durmiendo plácidamente sobre el sofá. Kota estaba durmiendo dentro de una pila de almohadas y dulces, tal vez con indigestión por comer tanto. Estaba por fin en un plácido sueño en el que había una niña liderando un imperio espacial quienes tenían trajes relacionados a animales cuando el teléfono sonó y lo despertó. Izuku, Shitomoko. Su tono dormido era raro de escuchar para los presentes en el campamento. Ragdoll, Izuku, hay un problema, dijo con un poco de miedo. Izuku, ¿ahora qué pasó? Frotó el puente de su nariz, no quería pasar su noche así. Aizawa, Bakugo desapareció y tengo la certeza que luchó contra muscular. El pecoso despertó con eso, más no se preocupó.
Izuku, supongo que lo secuestraron, otra vez, era increíble la cantidad de veces que tenía que salvarle el trasero a su amigo. Bien, primero que nada, déjenme a mí hablar con la madre de Kacchan. Segundo, alguien vendrá lo antes posible al bar por el rastreador. Tercero, espero que sepan cómo manejar a los medios. Adiós, colgó sin dejar responder a los héroes, a Kacchan contra ese idiota. Dicho esto fue a conciliar el sueño, tal vez volvería a ser el guardia personal de la emperatriz del espacio. Por fin era un nuevo día y los alumnos estaban a salvo en el hospital, algunos más heridos que otros, como era el caso de Kirishima, quien tenía un brazo roto por culpa de la rupia loca que lo atacó por la espalda. Estaba bastante pensativo sobre lo que pasó con sus amigos, así que se dispuso a levantarse e ir a buscarlos cuando miró la televisión. Atentado en campamento de UA, la noticia había sido filtrada y revelaba un poco de información sobre lo ocurrido y entre ello la desaparición de Bakugo. Kirishima, ¿Bakugou está? Se quedó estático un momento, se negaba a creer que su amigo le había pasado algo y de ser cierto él iría a rescatarlo. Bien, está decidido, sonrió bastante determinado por salvar a su amigo. Y mientras el pelirrojo estaba pensando el cómo encontrar a su amigo, el pecoso estaba con la madre de su amigo y Kota aún no acaba las semanas y lo tendría junto a él por un tiempo. Mitsuki, así que otra vez. La rubia ceniza suspiró cansada. En serio, Katsuki necesita aprender a elegir sus batallas. Izuku, ni que lo digas, hoy vinieron por el rastreador y planean ir en 6 días, lo que les cuesta organizar a la gente para no levantar sospecha, además que gracias a Momo-chan saben dónde está una de las fábricas. Nomu bebió el té que le sirvieron y miró a Kota, quien se encontraba inmerso en un videojuego. Mitsuki, ¿sabes quién fue el que lo secuestró esta vez? Lao Hiroha estaba también tomando té. Era relajante tener al peliverde cerca. Izuku, sí, y como ya sabes, nadie se mete con mis amigos, así que sufrirán las consecuencias. Bebió más té, era relajante. Mitsuki, Dios ampare a esas pobres almas. Ambos se distrajeron con Kota, quien jugaba los videojuegos de Katsuki, borrando sus partidas y jugando nuevas. Por cierto, ya va a llegar aquel día. Se sintió incómoda por mencionar algo tan delicado al menor. ¿Qué piensas hacer? Izuku, lo mismo del año pasado. Tomoko y Shino han aceptado ayudarme otra vez, así que tengo con qué distraerme. Su tono apagado era la señal para que lo abrazaran y así Mitsuki lo hizo. Mitsuki, sabes que eso no fue tu culpa. Acarició los cabellos verdes en un intento de calmar la creciente tristeza en el pecoso. Izuku, lo sé, solo que es difícil, y aún no lo supero del todo, pero estaré bien, créeme Mitsuki-chan. El pecoso besó la mejilla de la rubia ceniza, quien sonrió feliz. Gracias por preocuparte por mí. Kota, diablos. Tiró el control a un lado rompiéndolo. Ups. Izuku, descuida, eso ya iba a romperse de todos modos. Kacchan lo suele lanzar con fuerza cuando pierde. El pecoso relajó al niño, quien se sintió aliviado y se puso a ver la televisión. Momo despertó por fin e informó lo descubierto con el segundo Nomu, que atacó y que por poco la mata. Afortunadamente logró salir viva y puso un rastreador en la bestia antes que se fuera. Solo faltaba que los héroes hicieran su trabajo y capturaran a todos los villanos y encontraran a su compañero. No esperó que Kirishima, acompañado por todos sus compañeros, entraron en su habitación de hospital. Momo, ¿qué quieren hacer qué? Sonaba ridículo el ir por Bakugo cuando ya había un equipo listo para ir por él. Kirishima, ¿tú tienes una pista donde posiblemente esté? Quiero ir a salvar a Bakugo, es mi amigo y no lo dejaré solo, declaró a todos quienes aún se mantenían escépticos con la idea. Momo, es una locura, los héroes ya están planeando salvarlo, no tendríamos por qué. Seguía escéptica esto. Kirishima, por favor Yaoyorozu, ayúdame a salvar a mi amigo. Hizo una reverencia, no dejaría a su amigo solo. Quiero ser de ayuda y no quedarme sentado a esperar que todo pase. Momo, entonces estás dispuesto a transformarte en una especie de vigilante o villano por simplemente no quedarte quieto. El colmo de los colmos, pero al pelirrojo no le importaba con tal de ayudar. Ida, no Kirishima-kun, no traspases esa línea, déjalo a los profesionales esto, no sabes lo que puede pasar después. El de lentes intentaba hacerlo reaccionar al pelirrojo, quien solo quería él ayudar a su amigo. Kirishima, Hiro es tu amigo también, seguro entiendes lo desesperante de la situación. Todos miraron a la pelivioleta que estaba pensando. Kyoka, si es desesperante esta situación y quiero ayudar. Por fin alguien que apoyaba a Kirishima. Ten ya estaba a punto de hablar pero se le adelantaron, pero no me arriesgaré a morir, así que tengo un plan en el que no tendremos que hacer nada. Kirishima miró extrañado a su amiga. Momo, ¿a qué te refieres, Kyoka-san? Esperaba equivocarse con sus pensamientos, pero al ver la sonrisa de su amiga solo suspiró. Kyoka, es algo simple y salvaremos a Bakugo muy fácil. ¿Qué dices, Kirishima? El pelirrojo lo pensó por un momento.
Kirishima, bien, si crees que funcionará me apunto, sonrió a su amiga y ella asintió. Kyoka, bien, nos reuniremos esta tarde aquí fuera del hospital, saldremos de inmediato a buscar a alguien. Kirishima asintió al igual que Momo, no dejaría pasar esta oportunidad. Y Ida, ¿están locos? ¿No ven que causarán una catástrofe? No los dejaré ir, como vicepresidente. Tsuyu, pero no eres el vicepresidente, te sacaron luego de las pasantías. El peliazul quedó estático en su lugar. Chicos, entiendo que se sienten frustrados, pero actuar tan premeditadamente es peligroso. Kyoka, tranquila Tsuyu-chan, estaremos bien. ¿A dónde vamos? Es un lugar seguro, no hay de qué preocuparse. Giro a mirar a Ida, si quieres ven y cuídanos señor Rectitud, nos vemos en la tarde, tenemos que ir antes del anochecer. Salió corriendo a su casa, había que pagar lo que preparaba. Llegó la tarde y Momo junto a Kirishima y sorprendentemente Todoroki, quien se unió a la aventura para salvar a Bakugo por razones personales, fueron delante del hospital donde ya los esperaba Kyoka, quien tenía una mochila. Y Ida, esperen, el peliazul llegó con sus compañeros quienes esperaban lo peor, si no puedo hacer que cambien de opinión iré con ustedes. Kirishima, gracias Ida, miró a Kyoka con emoción, ¿a dónde vamos? Kyoka, a tomar algo, sonrió ante la confusión de sus compañeros a excepción de Momo, quien solo asintió. Yao Momo guía el camino. Momo, bien, como mamá pato a la cabeza fueron directo a un lugar. Y no tardaron mucho en llegar a dicho lugar, un bar de mala muerte con letrero de dragón oriental que alumbraba en verde y junto a él unas escaleras directo a un sitio abajo. Kirishima, un bar. Ahora sí estaba más perdido que hijo de puta en Día del Padre, que se supone que hacían en un bar. Y Ida, no podemos entrar a un bar, somos menores de edad. El peliazul intentó razonar con Kyoka, quien lo miró incrédula. Shoto, ¿aquí es donde está lo que buscamos? Miró el lugar, se veía agradable. Momo, si está adentro. La pelinegra caminó directo al ver, seguida por Kyoka y Todoroki, detrás de ellos un nervioso Kirishima e Ida, quien creía que esto era una mala idea. El lugar estaba más limpio de lo que creyó inicialmente Ida, no había música fuerte rompetímpanos como creía Kirishima y había más comida de la que Shoto esperó, un lugar raro que se veía agradable y aún había una sorpresa más. Izuku, bienvenidos al Dragón Verde, ¿en qué les puedo servir? El peliverde estaba sirviendo a un calvo en la barra. Kyoka, Isu. La pelivioleta se acercó a la barra para abrazar a su amigo, quien le correspondió con gusto. Izuku, Kyoka-chan. Qué sorpresa tenerte aquí. Sonrió a su amiga y sirvió otra ronda de cerveza que pedía alguien. Kyoka, hola Dan, saludó al calvo, quien sonrió al ver a la mocosa. Dan, niña, sonidos, chocaron puños ante la atenta mirada de sus tres compañeros. Momo, Izuku-san, Dan. La pelinegra también se acercó a saludar, hace mucho no hablaba con el calvo amigo de Izuku. Izuku, ¿qué hacen ustedes aquí? Deslizó una botella de vodka a un lado para un tipo que la pedía. Kirishima, Midoriya. ¿Qué haces tú aquí? Al final los tres tipos también fueron a la barra para no parecer tan sospechosos. Izuku, es mi bar, sonrió ante la sorpresa de los tres. Shoto, genial, a Shoto le brillaron los ojos con admiración hacia el pecoso. Y Ida, no es genial, debería ser ilegal. Izuku frunció un poco el ceño, Tenya seguía siendo muy recto. Tensei, o déjalo Tenya, su hermano pasó a un lado para la sorpresa de Ida. Izuku es bastante capaz para esto, además que según tengo entendido si tiene permiso para hacerlo. Tenya se quedó estático sin creer nada de esto. Kirishima, sorpresas para después. Giro, ¿qué venimos a hacer aquí? No tenemos todo el tiempo del mundo. La pelivioleta dejó de beber lo que le sirvió el pecoso y se concentró. Kyoka, es verdad, perdón, limpió un poco de bebida con la manga del abrigo que tenía y miró al pecoso, necesitamos ayuda. Izuku, ¿con qué necesitas ayuda ahora, Kyoka-chan? ¿Quieres que le diga a tus padres una mentira para que te diviertas con tu novio a quien le pertenece la chaqueta? La cara de la pelivioleta se volvió roja antes de negar furiosamente. Kyoka, eso no. Además, ¿cómo lo sabes? Sintió el rojo en sus mejillas crecer ante la mirada divertida del pecoso. Izuku, recuerda que tu querido novio es mi amigo. Kyoka, mientes, no sabes quién es. Se negaba a aceptar que el pecoso conocía a esa persona importante para ella. Izuku, su nombre empieza por L, eso bastó para Kyoka. Kyoka, suficiente, no es eso en este momento, pudo relajarse un poco y habló, ¿cuánto para que salves a Bakugo? Izuku, que directa por amor a lo divino, sirvió otro trago a un sujeto de baja estatura al lado de los chicos. Es complicado. Kirishima, sabemos dónde está Yaoyorozu, tiene un rastreador y nos puede guiar a él. Izuku miró curioso al pelirrojo, quien se sentía extraño ante esa mirada.
Izuku, si es así déjame ver Momo-chan, la pelinegra le dio un rastreador que marcaba a unos 3 kilómetros lejos de Bakugo, esto los llevará a la fábrica de monstruos no Akachan, la cara de Kirishima perdió color y se derrumbó en la silla en la que estaba. Shoto, si no está allí ¿en dónde? Comió las golosinas que había en un tazón al lado de Izuku, sabían bien. Izuku, lo diré a cambio de algo, la sonrisa sorruna era señal para no aceptar pero Kirishima estaba decidido. Kirishima, haré lo que sea, dijo con convicción. Izuku, sí que eres noble bien está a 3 kilómetros del lugar al que planeaban ir y por desgracia llegaran horriblemente tarde para salvarlo, el pelirrojo miró confundido al pecoso quien miraba un reloj en la pared, a esta hora ya lo salvaron, encendió la televisión y se mostraba a Olmig con un Bakugo enojado en sus brazos, lanzando 1000 maldiciones al aire, debes aprender a confiar más en los héroes Kirishima-kun, sonrió ante la mirada atónita del pelirrojo. Mismo día del rescate de Bakugo en la mañana. Izuku despertó en la cama de Mitsuki, no recordaba nada después de medianoche y sinceramente no quería recordar, luego de que Kota fuera a dormir a las 9 se quedó con Mitsuki charlando un rato y la conversación se desvió a lo que pasó hace 2 años y después un par de cervezas y todo se volvió oscuro. Mitsuki, la rubia a su lado se removió a su lado, no había pasado nada eso lo dejaba ver que aún tenía ropa puesta. Izuku, menos mal no pasó nada, sujetó su cabeza que le dolía horriblemente y salió al baño del cuarto por las pastillas para la resaca. Luego de su despertar y preparar el desayuno a Kota, quien se quedó a dormir en la habitación de Katsuki, llevó comida a la rubia en la cama matrimonial quien con alegría lo recibió. Mitsuki, supongo que te vas, estaba recostada en la cama y miraba al pecoso quien se estiraba en su lugar. Izuku, solo por un rato necesito hacer algo, se acercó a la rubia y acarició su cabeza, ¿puedes cuidar a Kota por mí? Será solo por hoy. Mitsuki, bien, déjame al mocoso y ve a hacer lo que tengas que hacer, el pecoso le dio un beso en la mejilla y salió, sería un largo camino. Y así fue un largo camino de 3 horas de Musutafu a la ciudad Haku. Había algo por hacer y se aseguraría de hacerlo por sus propias manos. Izuku, Hospital General de Haku considerado por muchos el mejor hospital de Japón, miró el reloj en el hospital 11:30 am, aún hay tiempo, se adentró al gran edificio sobre la montaña y fue directo al baño. Allí se encargó de ingresar un artilugio del mercado negro que lanzaba una onda para detectar todo cuanto tocara, así se le facilitaría el moverse por el hospital y sus secretos, después salió tenía que ir a una consulta con el médico líder del hospital, Izuku era un paciente terminal y necesitaba ir cada cierto tiempo a verlo o claro es lo que dicen los informes falsos que dejó en el hospital hace unos días. ¿Izuku Midoriya? Una enfermera preguntó en la sala de espera y el pecoso se levantó luciendo muy mal, su enfermedad estaba avanzando muy rápido, el doctor Garaki lo espera en su consultorio, el pecoso asintió lentamente y fue a donde le indicaron, en el piso más alto. Garaki, así que usted es... El doctor se quedó estático viendo cómo Elkin entraba en su consultorio e inmediatamente comenzó a sudar. ¿Le pasa algo doctor? La enfermera vio pálido al doctor, quien no quitaba la vista de Izuku quien tenía una sonrisa maliciosa. Garaki, estoy bien puede retirarse, con profesionalismo ordenó y la enfermera salió dejando un ambiente tenso, ¿puede decirme el por qué está aquí señor Midoriya? Habló calmado, era bastante probable que el pecoso no supiera que estaba trabajando para All for One. Izuku, deja de fingir Ujiko Daruma, se sentó frente al médico bastante tranquilo, sé que trabajas con el idiota del casco de metal y lo has estado haciendo desde hace décadas, el doctor sudó frío. Garaki, si es así que necesita Elkin de mí. El médico se sentó enfrente esperando cualquier cosa. Izuku, una única cosa, es muy simple y de seguro tú la tienes, sonrió inocente antes de sorpresivamente enterrar una aguja en la garganta del calvo, la llave para la baticueva, el médico se desplomó sobre la mesa y el pecoso se apresuró a buscar entre los recovecos de la oficina cualquier indicio que lo llevaría a la llave, bingo. Justo debajo de un cajón en su escritorio, ahora para que no hagas nada cuando el sedante pase, ató al médico a su silla y lo amordazó así sería un problema menos. Salió del consultorio y avisó a la enfermera que el doctor iba a estar ocupado en su caso por un tiempo, pues encontró una bacteria muy rara y quería estudiarla a fondo él solo, por lo que imploraba que no se le molestara, la enfermera le creyó y el pecoso se fue solo que no salió del hospital. Fue a la morgue, un lugar que no era de su agrado y buscó la puerta oculta, no tardó en encontrarla y gracias a la llave entró en el lugar, un oscuro pasillo el cual si no fallaba el dispositivo que tenía se dividía en 3 pasillos en uno de ellos el de la derecha estaba All for One, el de la izquierda era donde dormía Tomura y el del fondo llevaba al laboratorio, su primera parada. Izuku,
Pero mira que tenemos aquí, dijo casi en un susurro, había logrado pasar inadvertido delante de All for One y estaba en laboratorio donde habían diversos gnomus, algunos a medio terminar. Bien, ¿cuál es el conducto del ciego? Miró los gruesos tubos que estaban sobre él y fijó su vista en donde conectaban. Esto será interesante, sonrió malicioso y fue a inyectar una medicina especial para el villano. Afo, no esperaba que estuviera aquí Elkin. El villano apareció frente al pecoso en una pantalla. Fue astuto el bajar su temperatura para que no sea detectable, pero las paredes no se suelen mover de forma tan extraña y no tienden a respirar. ¿Puedo saber por qué está aquí? Izuku, un segundo cariño, sonrió estando en la computadora. Iba a hacer caer al símbolo del mal. Bien, ahora que terminé aquí voy contigo. El pecoso se acercó a la habitación del villano, quien se veía tranquilo. Afo, es una sorpresa que encontrara este lugar. Su relajación era inquietante. Volveré a preguntar qué hace aquí. Izuku, vine porque secuestraste a mi amigo y que se metan con mi familia es algo que se tiene que pagar. Sonrió arrogante al villano, quien no entendía lo que pasaba. Afo, oh. ¿De verdad? Mis más sinceras disculpas. Su tono no era de arrepentimiento, pero no me interesa. Ese chico tiene potencial que desperdicia y un Kirk bastante bueno el cual usar, así que lo siento Elkin, pero no puedo permitir que interfiera. El brazo derecho del villano comenzó a mutar mientras murmuraba los quirks que usaba en un intento de asustar al pecoso. Últimas palabras. Izuku, jaque mate. El villano no entendía, pero la tranquilidad y emoción que desprendía el pecoso lo desconcertaba, y fue entonces cuando Afo, Kuke. El villano sintió un hormigueo en sus brazos y boca, además de un malestar general. ¿Qué está pasando? Se desesperó, no sabía lo que pasaba. Izuku actuó antes de lo que anticipé. Curioso, se acercó al errático villano, quien solo sentía miedo ante la extraña sensación. Afo, ¿qué me hizo? La desesperación en su voz era música para los oídos. Izuku, te inyecte por tus soportes vitales, tetrodotoxina, una sola gota puede matar a 10 adultos la cantidad que usé en ti. Sin embargo, sonrió con locura al villano, quien temblaba más. Te inyecte 2 litros. El pánico aumentó en el villano, quien usaba todo Kirk de curación que tenía, pero la activó tarde. Ahora no sé bien lo que causara en tu cuerpo tal cantidad y la verdad no me importa. Giró y fue hacia el otro cuarto donde dormía Tomura. Fue un gusto trabajar contigo Shigaraki Tomura, pero, te tienes que ir. Lo último que sintió el villano fue el miedo a Elkin, un demonio bastante inquietante. El pecoso entró en el cuarto restante en la guarida de All for One y se veía exactamente como lo pensaba, monótono y aburrido, tan simple como lo es el fetichista de manos. Una cama de hospital sucia, paredes blancas y una mesa al lado de la cama, muy básico, todo para el gusto de Izuku. Izuku, bien, veamos qué tenemos por aquí. El pecoso removió el lugar, investigando de cabo a rabo cada milímetro del lugar, y solo pudo encontrar una vieja foto oculta entre los tablones bajo la cama. Una linda familia, pero ¿por qué la dejaste? ¿O será acaso un asunto diferente a que la abandonara? Comenzó a murmurar cada teoría que le pudiera llegar a la mente. Luego de básicamente despedazar la habitación, por fin salió y miró al villano ya en el frío piso sin la capacidad de moverse o respirar. Había logrado lo que ni el símbolo de la paz. Nada mal para un jueves. Izuku, ahora que ya estás del otro lado, no te importa que eche un vistazo, ¿verdad? Se acercó a la computadora del villano, y se puso a investigar. Quirks de personas por robar un glosario entero de cuántos quirks poseía, y por último el proyecto de cambio de cuerpo, se tiene en investigación, pero el doctor cree que es posible el quitar el All for One y darlo a alguien, y si mi teoría es correcta podré transferirme a un cuerpo nuevo. Estabas bastante loco y desesperado si creías que eso funcionaría. Tomó cada archivo que había y los envió uno por uno a Naomasa. La cara que pondrá será de enmarcar. Shimura Tenko, el candidato perfecto. Mira, ahora sé cómo se llama, tal vez pueda hacerle algo. Luego de una hora enviando todo archivo a la policía, el pecoso salió por otro pasadizo secreto directo a un callejón cerca al hospital. Sí que estaban bien conectados. Llegó al bar. Pronto tendría que cerrar por lo menos una semana, la semana en que esos dos se fueron y también la semana en que todo lo que recientemente lo atormentaba pasó, así que necesitaba dejar todo listo. Dan, sabría que vendrías, mocoso. El calvo sonrió al pecoso, quien soltó una risa. Venga, hoy te ayudaré. Izuku, eres muy gentil Dan, no sé cómo pagártelo, dijo en tono sarcástico. Dan, cálmate brócoli mutante y comencemos con esto. El calvo entró y detrás Izuku. Había que limpiar el bar y 2 manos extra siempre vienen bien. El bar no tardó en abrir después de limpiar. Dan se ganó una ronda de cerveza gratis. El muy rastrero, todos quienes solían frecuentar el bar daban palabras de ánimo al pecoso cada que pedían su primer trago. Sabían lo mucho que el pecoso sufría en esta época del año.
Para culminar el día llegaba su amiga musical acompañada de su alumna, el robot hermano de Tensei quien también estaba en el bar, el pelirrojo Muro inquebrantable e Invierno, un grupo raro que solo preguntó por Bakugo y grande fue la sorpresa al verlo con All Might soltando tantas groserías como conociera. Izuku, ¿lo ves Kirishima-kun? Él está bien, deberías confiar más, hizo un puchero ante la mirada sorprendida del pelirrojo. Kirishima, entiendo pero igual. El pecoso le sirvió un trago de la bebida menos alcohólica que pudo hacer. Izuku, hay que saber cuándo hacerse a un lado Kirishima, si no puedes causar peligro inminente, entiendo mejor que nadie lo que es sentirse inútil, es lo que la mayoría de gente que conocí no paraba de decir. Limpió un vaso mientras relataba su experiencia, no te sientas mal por lo que no pusiste detener, alégrate que el musulmán esté bien ahora vayan y salúdenlo de mi parte. Kyoka, al final venimos para nada, se desanimó y el pecoso le revolvió el cabello, deja eso. Le quitó bruscamente la mano causando que se riera. Momo, vamos Kyoka-san vendremos en otro momento. 4 de los 5 se fueron y solo quedó Shoto quien se quedó comiendo. Izuku, seguro que Endeavor-san te deja estar aquí. El bicolor le restó importancia y siguió comiendo, supongo que es un no, siempre eres bienvenido aquí Shoto, el heterocromático sonrió y asintió. La noche se pasó volando y el pecoso despertó bastante bien, tenía que ir por Kota y después al departamento para una tarde de juegos, no esperó encontrar a una chica con mirada lunática en un callejón esperándolo. Izuku, sabes que no eres un gato callejero ¿verdad Toga? La rubia hizo un puchero y sacó la lengua. Toga, no eres divertido Izuku, giró su cara indignada. Izuku, hoy no, estoy bastante cansado, apenas si dormí ayer perdona, la rubia le restó importancia y se levantó de donde estaba para caminar junto al pecoso, supongo que quieres una compensación por lo de la liga. Toga, astuto como siempre Izuku, sonrió complacida con el pecoso. Izuku, ¿y qué es? La mirada de Toga era de emoción total y casi saltaba en su lugar. Toga, ¿tú sabes dónde fue verdad? El peliverde no tardó en atar cabos y no le sorprendió el que la rubia supiera de ellos. Izuku, fuera del país por seguridad, cada año mandan condolencias por lo que pasó, la rubia se desilusionó, su amiga estaba muy lejos, te conseguiré un vuelo a donde están y podrás ir con ella, la cara de Toga se iluminó y se apresuró a abrazar al pecoso. Toga, gracias gracias gracias. Frotó su mejilla contra la de Izuku quien no podía con tanta emoción. Izuku, no hay problema, ahora si me disculpas tengo que ir por un niño, hablamos luego, la rubia dejó ir a su amigo despidiéndose de este, pronto estaría con su amiga. Al llegar a la casa de Mitsuki se sorprendió de ver a sus padres allí hablando tranquilamente con la rubia ceniza y vaya sorpresa se llevaron sus padres de verlo allí. Inko, Izuku. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tu trabajo terminó antes de tiempo? El pecoso sonrió a su madre quien se sentía confusa por su hijo. Izuku, en realidad mi trabajo está aquí, los Midori ya no entendieron, ya lo verán, mocoso. Gritó y al instante Kota bajó de las escaleras a toda velocidad propulsado con su Kirk. Kota, el niño se levantó y limpió el polvo que dejó su acrobacia para ir a ver a su hermano. Izuku, ¿te portaste bien? Miró serio a su hermanito quien solo estaba en pose militar. Kota, señor sí señor, dijo fuerte y claro. Izuku, ¿comiste todo lo que había en el plato? Le siguió el juego al niño para divertirse un rato. Kota, señor no señor, los vegetales saben horrible, no importa cómo se preparen, el pequeño tembló ante la mirada analítica de su hermano. Izuku, buen trabajo, descanse soldado, Kota dejó escapar un suspiro y fue a donde Mitsuki quien tenía dulces. Inko, ¿está bien que lo elogies por no comer vegetales? Miró con preocupación a su hijo quien solo sonrió. Izuku, claro, los vegetales saben horrible y es su decisión el comerlos o no. Inko miró incrédula a su hijo quien miraba atento a lo que hacía Kota, soy un guía y ejemplo para Kota más no un tirano, él es libre de hacer lo que le plazca y mi trabajo como su hermano mayor es indicarle los caminos a tomar, sean buenos o malos yo lo aconsejaré para que tome el más óptimo. Isashi, comprendo, miro también cómo Kota intentaba escapar de las cosquillas de Mitsuki e Inko quien se unió en un segundo, ¿volverás a casa? Izuku, cuando termine de hacer unas cosas volveré, miró a su padre quien entendió. Una tarde entretenida en familia, al final no hubo tarde de juegos pero sí noche, Kota vs Izuku en todos los juegos que tenía el pecoso y sorpresivamente quedaron empatados ya mañana lo resolverían. Una bruma lo consumió todo, el pecoso no sabía dónde estaba o qué pasaba pero tenía que correr. Algo muy adentro de él le indicaba que tenía que detener lo que iba a pasar en aquella casa. Corrió y corrió pero nunca llegó a algún lado, a lo lejos se escuchaba una sirena de policía y el peliverde se asustó, rogaba al cielo que solo fuera una horrible coincidencia pero no lo fue.
Fueron aniquilados, descuartizados, transformados en picadillo, la primera vez que veía un cadáver y no fue solo uno. Aquellas miradas de temor aún lo perseguían, al ver esto volvió a correr sin rumbo fijo, no sabía cuánto había pasado o qué día era pero siguió. Sifjud no te cupos jff, no se escuchaba bien, la bruma no dejaba que nada se escuchara, pero Izuku conocía bien esa voz calmada y tranquila de la chica que estaba en el caso. Una silueta se vislumbró y el pecoso fue a alcanzarla casi tomándola cuando por fin despertó. Izuku despertó sudando, otra pesadilla que repetía en bucle aquel error, suspiró para calmarse y ver la situación. Era de madrugada, probablemente las 5 am si es que el reloj no mentía. Kota estaba durmiendo en el sofá con un montón de dulces a su alrededor, fue a darse un baño para despertar del todo, había que preparar todo para la semana que viene. Por otro lado, en un departamento en la zona central de la ciudad, una rubia estaba dándole vueltas a un asunto, no sabía si ir con el pecoso a ayudarlo en lo que necesite o por el contrario dejarlo en paz para evitar enemistarse con él nuevamente. Ryukyu, ¿qué hacer? Estaba bastante cansada y no había podido dormir en toda la noche, tal vez un café ayude. El sonido de su teléfono la detuvo a medio camino. Nejire-chan. No, esta semana no estaré en la agencia, es un tema personal, disculpa. Terminó la llamada y fue a la cocina, no tenía el ánimo para hablar con su alumna, a quien había dejado con muchas dudas. La mañana continuó con normalidad, y el pecoso y su hermanito estaban más que listos para ir a la agencia de los gatos. Con todo el asunto del secuestro de Bakugo, ellos tuvieron que volver y el asunto del campamento se canceló por obvias razones, además que Shino había llamado y pedido que Kota volviera. Kota, gracias por todo, Nii, sonrió al pecoso quien le colocó la gorra con fuerza. Izuku, trata de no comer tantos dulces que te enfermas. El niño asintió y fue adentro de la agencia dejando a la líder con el pecoso. Shino, gracias por cuidar de él. Izuku, el pecoso asintió. ¿Sigue en pie lo de la otra semana?, preguntó con incomodidad. Izuku, por ahora sí. Algo sonó rompiéndose dentro de la agencia. Si algo pasa yo te aviso. La castaña asintió y fue adentro a reparar y posiblemente castigar a alguien. El pecoso vagó por Musutafu, no había nada que hacer y no tenía a quien acudir, así que solamente fue a donde pasar el rato y lejos del bar, caminó por un rato apreciando el calor del día. Hoy era agradable y relajante. Nejire, Izuku-san. La peliazul estaba en su heladería favorita con un helado en la mano, aún le daba vueltas a la conversación con su maestra. Izuku, Nejire-chan, saludó alegremente a la peliazul quien tuvo una idea. ¿Qué haces tú por aquí? Nejire, solo quería un helado, sonrió al peliverde y le extendió su helado. ¿Quieres? Izuku, gracias, comió un poco de helado y Nejire luchó por no derretirse de ternura ante un Izuku con helado en sus mejillas. Nejire, no es nada, sonrió al pecoso y le limpió el helado en su mejilla. ¿Qué haces por aquí? Izuku, solo caminaba sin rumbo fijo, ha sido una semana bastante estresante. Nejire, ¿tú también? Se acercó peligrosamente a la cara del pecoso quien le sonrió. Izuku, ¿alguien más la tiene difícil? Nejire, Ryukyu-san. El pecoso se quedó estático un momento, cosa que no pasó por alto la peliazul. Izuku, y ya veo, se le hizo un nudo en la garganta y se perdió en sus pensamientos por unos segundos antes que Nejire le sacudiera. ¿Qué? Nejire, estás más extraño de lo normal, ¿estás bien? La peliazul miró muy meticulosamente al pecoso quien seguía en su mundo. Te ves cansado. Izuku, estoy totalmente bien. Nejire-chan hizo su mejor esfuerzo por mostrar una sonrisa que la peliazul no creyó. Nejire, no es verdad, tomó de la mano al pecoso quien estaba confuso ante el puchero de enojo de la peliazul. Conozco la mejor manera de relajarte. Izuku, ¿eh? El pecoso confuso y curioso dejó que Nejire guiara el camino directo a la casa de la peliazul donde lo dejó en el sofá. Nejire, ahora espera aquí. La peliazul se perdió por la escalera al segundo piso y el pecoso siguiendo órdenes se quedó a analizar el entorno, un lindo sillón donde probablemente el padre de Nejire se sentaba, si el olor a perfume de hombre decía eso, un montón de fotos de la familia juntos, el padre peliazul y la madre peligrosa con la particularidad que su cabello parecía ser de energía pura. Izuku, interesante, miró otras fotos de Nejire cuando era niña y una donde estaba disfrazada de dinosaurio, una ternura. Nejire, ahora sí estamos listos. La peliazul tenía una muy grande manta que se veía muy agradable al tacto, un tazón grande con comida y 2 botellas de gaseosa de 1 litro. ¿Estás listo? Sonrió ante su idea y la mirada confusa de su amigo peliverde. Izuku, ¿para qué? Se sentía asustado al ver la sonrisa imperturbable de la peliazul.
Nejire, te convertiré en un rollo de sushi feliz. Con rapidez envolvió la manta de tal manera que le fue imposible salir. Ahora mismo eres un rollo de sushi triste, nos encargaremos de eso. Izuku, lo que digas, no tenía ni la más mínima idea de si iba a funcionar, pero valía la pena intentar. Además estaba atorado en su lugar. Fueron 7 horas de películas seleccionadas por el pecoso y cada tanto Nejire le daba comida y bebida para que se sienta mejor, cosa que funcionó. Al terminar la película de El hombre invisible se sentía más calmado, era increíble lo cálido que se sentía en su lugar, y los muslos de Nejire, en algún momento la peli azul lo obligó a recostarse sobre sus piernas y no se negó. Nejire, ¿te sientes mejor? La peli azul acariciaba los cabellos esponjosos de Izuku, quien tenía cara de tranquilidad total. Izuku, mucho mejor gracias Nejire-chan. El pecoso dejaba que la paz inundara su mente, era relajante. Nejire, ¿puedes decirme qué es lo que te pone tan triste? Su tono relajado y curioso daba risa al pecoso, quien no sabía qué hacer. No tienes por qué responder, solo que quiero ayudarte. Izuku, supongo que es lo justo. Lo meditó un rato y suspiró. ¿Es sobre algo que pasó hace 2 años? Lo pensó un rato y habló. También tiene que ver con Ryukyu. Por favor, abstente de preguntar cualquier cosa. Nejire, bien. El pecoso se removió mucho hasta salir de su capullo de algodón y se sentó frente a Nejire. Narra Izuku. Hace 2 años que pasó, Ryukyu acudió a mí para ayudarle en un caso y nos volvimos muy cercanos, si se podía decir de alguna manera. Ella era la que más ponía empeño en lo que hacíamos, tanto en el ámbito profesional como el íntimo. Tuvimos una historia muy movida y ella terminó confundiendo las cosas y creyó que estábamos en una relación. Fue exactamente en este día hace 2 años, un día lluvioso en el que estaba en el caso más peligroso hasta la fecha. En aquel entonces ayudé a la policía en el caso para atrapar a Kibutsuji Musan, un nombre que seguro te suena, el rey demonio, el hombre con una sangre única que volvía locos de poder al que la ingiera. Él, junto a sus lunas demoníacas, puso en situaciones problemáticas a los héroes y acudieron a mí para saber todo sobre ese grupo. La cosa era que tenía que entrar en el círculo de confianza de Musan y evitar que siguiera atacando a gente inocente. Por pura suerte logré contactar con una integrante que este mismo día iba a entrar en su círculo interno cuando Ryukyu decidió intervenir. Llegó al bar iracunda por pensar que le había sido infiel y llamó zorra a la luna superior, cosa que le desagradó y se fue prometiendo que me arrepentiría por esto. Musan decidió actuar y atacó a la familia que tenía de objetivo. Traté desesperadamente de ir por ellos a salvarlos, pero Ryukyu en su enojo me impidió ir. Dijimos cosas malas el uno del otro y le grité que nunca volviera y que era la peor persona que había conocido. Ella salió llorando, cosa que en su momento no me importó y solo salí a evitar una catástrofe. Llegué tarde, Musan había tomado lo que quería y casi toda la familia Kamado había sido cruelmente asesinada. Solo sobrevivió el hijo Tanjiro, quien se encontraba fuera por temas laborales, y Nezuko, a quien logré salvar por suerte. Nezuko sufrió el ataque de Musan y la llenó de poder y ganas de comer carne humana, apenas si se controla al llevarla. Luego de eso creé un plan para hacerlo caer, que resultó y todo su castillo de poder se derrumbó. Ahora está en la prisión lunar internacional en lo más profundo, sin posibilidades de volver a ver el mundo. Aún recuerdo lo último que me dijo antes de irse. Musan, pobre Eyekin, un pobre diablo sin nadie que proteger o salvar, salúdame a la niña, volveré por ella.